Muy buenos días familia Achiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Empezamos Navidad desde ya con esta receta deliciosa, galletas navideñas hechas en casa con mucho amor, de una manera muy sencilla. Así que bueno, espero disfruten este video. Vamos a hacer inicialmente las galletas de mantequilla. Para estas galletas vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo. Yo estoy usando harina de espelta. Vamos a utilizar también 20 gramos de azúcar pulverizada. En realidad esto lleva casi 80 gramos a 170 gramos, es demasiado. Yo solamente voy a agregar 3 cucharadas. Vamos a agregar también una cucharada de polvo de hornear y vamos a integrar muy bien estos ingredientes. Luego agregamos un poquito de canela, volvemos a integrar hasta lograr que todos los ingredientes sólidos estén bien distribuidos. Hacemos luego un hoyo en la parte del centro, un volcancito. Allí vamos a poner un huevo tamaño M. Luego vamos a agregar también un poco de vainilla. Yo estoy usando una cucharada de vainilla, le va a dar muy buen sabor, así que por favor agréguenlo. Y 120 gramos de mantequilla. Por favor, acá quiero ser súper clara. Si ustedes quieren agregarle más azúcar, pueden hacerlo. Yo le agrego muy poco porque todo lo consumo bajo en azúcares y en endulzantes. Vamos luego a ir integrando todos los ingredientes con mucha paciencia. Va a tomar tiempo, sí, pero vamos a lograrlo. Poco a poco vamos a ir apretando e integrando la mantequilla con los ingredientes sólidos, al igual que el huevo. Mientras yo hago esto, te invito a que me regales un like, por favor, súper importante para nosotros. O si no te has suscrito, pues te invito también a que te suscribas y hagas parte de la familia Achiotti. Una vez hayamos amasado muy bien e integrado por completo todos los ingredientes, los pasos van a ser súper sencillos. Eso sí, asegúrate de estar muy bien amasado. Ahora en un papel transparente o film lo que vamos a hacer es aplanarlo un poco y vamos a taparlo porque esto va a necesitar que tome un poco más de consistencia. Entonces tapamos muy bien con el papel film y lo vamos a llevar a la nevera por una hora o 2 horas dependiendo de qué tan fría esté tu nevera, al menos 1 hora. Ahora vamos a seguir con unas galletas de almendras. Muchas personas no consumen ningún tipo de harinas, así que por eso pensé en hacer este tipo de galletas. Vamos a utilizar almendras molidas, 200 gramos. Si no la encuentras molidas, lo que puedes hacer es triturar las almendras, agregar una cucharadita de canela o canela al gusto. Entre más le agregues, pues más sabor va a tener. Una cucharada de polvo de hornear y vamos a agregar stevia. Entonces, si tú quieres agregar endulzante, pueden ser unas 2 a 3 cucharadas de azúcar. Mezclamos muy bien y luego vamos a agregar de 1 a 2 cucharadas de mantequilla de maní. Entonces vamos a sustituir la mantequilla por mantequilla de maní. Si tú quieres, también puedes agregar mantequilla. Yo agregué 2 cucharadas, pero tú puedes agregar incluso 1. Luego de mezclar con las manos, agregamos un huevo y vamos a seguir incorporando todos los ingredientes, amasándolos muy bien. Inicialmente vamos a trabajar dentro del bowl o del recipiente que estábamos haciendo las galletas. Prueba y si le hace falta, pues puedes agregar más endulzante. Yo agregué un chorrito de miel, un poco menos de una cucharadita. Y luego en la mesa de trabajo lo que hago es terminar de integrar y de amasar muy bien. Luego vamos a empezar a porcionar y hacer unas pequeñas esferas, así tal cual como te estoy mostrando. Las opciones van a ser 1000, vas a hacer esta operación con toda la masa hasta obtener cada una de las bolitas o porciones que te van a salir de esta cantidad. Aproximadamente te van a salir unas 15 a 16 galletitas. Luego las vamos a poner en una bandeja para hornear y opcional, si ustedes quieren, pueden poner una almendra en la mitad. Luego lo aplastamos un poco, vamos a ir dándole forma porque recuerden que esto no lleva harina, así que es probable que se les vaya a romper. No pasa nada, igual así quedan sabrosas. Incluso si no quieren hacer ningún diseño y dejarlas así en bolitas, pues les van a quedar también deliciosas. Ahora que ya las tenemos así listas, van a un horno que está precalentado a 180 grados y las dejamos de 8 a 10 minutos. Pasado unos 8 minutos, estas galletas ya están listas.
las retiramos, las quitamos de la bandeja porque la bandeja sigue caliente y las puede quemar. Así que las retiramos y dejamos que se enfríen. Ahora continuamos con la segunda parte de las galletas de mantequilla. Una vez ha pasado una hora, la masa está completamente compacta, va a ser mucho más fácil trabajar con una masa así. Luego vamos a ir aplanando y vamos a ir trabajando con el rodillo. Esto al comienzo va a ser mucho más difícil porque recuerden que estaba en la nevera, así que está bastante compacta. Vamos a ir aplanando. Sugerencia, por favor no la dejen tan delgadas, necesitamos unas galletas más gruesitas, me parece que quedan deliciosas. Una vez tenemos lista toda la masa y la hemos aplanado por unos minutos, miren el grosor con el que queda, este es el grosor que necesitamos. Ahora vamos a ir armando las galletitas. Yo voy a trabajar con este molde que es como de un tamaño promedio, un tamaño medio. Luego vamos a ir haciendo cada una de las galletas. Si quieres puedes humedecer el cortador de galletas en agua o con un poquito de mantequilla. Vamos a ir trabajando, miren cómo quedan perfectas. Como está muy bien refrigerado, pues no quedan muy débiles las galletas. Esto es lo que tenemos que trabajar muy rápido para evitar que la masa se ponga un poco aguada y que las galletas nos queden un poco chuecas. Terminamos de armar todas nuestras galletas y las llevamos a una bandeja. Nuevamente van a ir al horno. El horno ya está precalentado, obviamente, 180 grados, unos 8 a 10 minutos. Y vamos a seguir trabajando con el resto de la masa. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, le pasamos el rodillo, volvemos a armar las galletitas y en este paso pues acá vamos a hacer las tapitas de las galletas dobles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo tengo acá este cortador pequeñito. En realidad ustedes pueden usar cualquier tipo de accesorio que pueda generar estos hoyitos en el centro. Incluso algunos cortadores ya vienen así, pero bueno, yo no los tenía. Y una vez han pasado los 8 minutos, miren, las galletas están perfectas, no las dejen dorar mucho, sáquenlas tan pronto vean que esté un poquito dorada en las orillas. Y vamos a poner ahora nuestras tapas. Vamos a poner también otras galletas, me alcanzó para hacer otros diseños súper lindos. Nuevamente al horno de 8 a 10 minutos y retiramos nuevamente cuando vemos ligeramente dorado las orillas. Vamos a dejar enfriar y luego vamos a empezar a armar las galletas dobles, las que tienen mermelada. Vas a poder hacer una mermelada casera, te voy a enseñar por aquí arriba una receta que yo tengo. Y luego lo que vamos a hacer es con las tapitas vamos a ponerla encima. Por favor no pongan mucha mermelada porque si no se les va a salir de la galleta. Siempre en el centro un poquito de mermelada. Algunas tapitas le podemos poner un poco de azúcar pulverizada para darles un toque más bonito. Yo voy a poner solamente 4 así. Volvemos a poner la mermelada en el centro y ponemos las tapitas. Así vamos a ir haciendo estas galletas que son una de nuestras favoritas, que son deliciosas. Les aseguro que es la combinación perfecta. Ahora, otro diseño puede ser derretir cobertura de chocolate. Lo vas a poner en una bolsita y luego vas a ir haciendo diseños a tu gusto. Mejor dicho, la creatividad es sin límites. Hagan todos los diseños que quieran y así de fácil. Hemos hecho estas galletitas navideñas excelentes para regalos, para comer en casa. Si no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas y hagas parte de la familia Achiote. Y también te invito a que me regales un like. Cada like es súper importante. Te invito a que compartas esta receta con tus familiares, con tus amigos. Y que bueno, en esta Navidad nos animemos a hacer estas deliciosas galletas en casa, en compañía de nuestros hijos, de nuestras familias. Al final siempre les dejo todas las cantidades e ingredientes usados. También los encontrarás abajo en la caja de descripción. Y te invito también a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Te envío un beso gigante. Chao.